Mi nombre es Daniela Calzadilla. El podcast de hoy sobre bibliotecología, vamos a hablar sobre la ubicación de la bibliotecología en todas las clasificaciones de conocimiento, a nivel epistemológico, a nivel geográfico, los retos, los desafíos, las brechas y sobre todo la introducción de las nuevas tecnologías, de lo que conocemos como las TICs. La bibliotecología ha estado evolucionando como disciplina desde largo tiempo, desde el inicio de los tiempos. Y ha sido un cambio que ha ido siendo cada vez más drástico. En un principio se tenía este enfoque positivista en donde todo se enfocaba principalmente en la parte técnica, en la parte menos humanista de la bibliotecología. Con el pasar del tiempo fue siendo más investigativa hasta que llegamos a esta parte sociocultural, a esta parte sociopolítica de la investigación, en donde cada vez es más necesario entender a nivel social, a nivel geográfico, cómo se encuentra el nivel de la bibliotecología en el lugar en donde se está hablando. Cada vez se habla más de arquitectura de la información y de que el profesional de las ciencias de la información sea cada vez más diversificado. Hay programas académicos en donde los enfoques son muchísimo menos técnicos, ahora más humanísticos, más sociales, y esto refleja la tendencia que se tiene ahora a las competencias digitales y de gestión del conocimiento. Cada vez es más una ciencia social y menos una ciencia técnica. Es importante entender que la clasificación del conocimiento ahora está teniendo desafíos muy impactantes, sobre todo en la parte de lo que son las tecnologías y las redes, las ciencias de la información, y principalmente que al ser una disciplina que está muy relacionada con otras, llega a tener muchas brechas con respecto a las otras, lleva a afectar mucho a otras. La bibliotecología cada vez debe ser más amplia y cada vez los profesionales de la información debemos estar más conscientes y más enfocados en que tenemos que aprender otras nuevas tecnologías, otros nuevos recursos para poderla ejercer. Se necesita consolidar la bibliotecología como una disciplina, eso es uno de sus principales retos, como una disciplina con miras hacia el futuro y no solo como técnicos, sino como profesionales integrales y completos. Esto quiere decir que para gestionar conocimiento cada vez se deben desarrollar nuevos modelos que se adapten a los contextos de contenidos, de usuarios, de conservación de otro tipo, para que el conocimiento no deje de ser útil, para que la información no deje de ser útil y para que la profesión se mantenga siempre en el pie de lo que se está manejando en el mundo en ese momento. Los sistemas de bibliotecología deben ser éticos, deben ser formales, no se debe perder esa parte tecnicista del pasado, pero se debe ver hacia el futuro, se debe ver como un enfoque diferente. Ahora, sin embargo, se debe entender que la clasificación del conocimiento podría estar ubicada en muchísimos aspectos, en aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, naturales, espirituales incluso. Y todos estos aspectos son importantes tomarlos en cuenta. Ahora, ¿en cuál de estos debe estar ubicado? Bueno, es interesante entender que si lo vemos desde un punto de vista técnico y tecnológico, la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, como una base investigativa está perfectamente bien. A nivel científico, la bibliotecología es de las partes más importantes porque es la obtención de conocimiento principal. A nivel técnico es una carrera que involucra el uso de muchísimas normas, de muchísimos reglamentos. A nivel tecnológico, bueno, es súper importante manejar las redes sociales, manejar lo que conocemos como las TIC, pero también tenemos esta parte humanista y social en donde debemos saber si la información es ética, si es correcta, si es acertada, si es asertiva. Y a nivel, bueno, natural, espiritual, también es importante entenderlo, somos conservadores de la información, somos conservadores de lo que se conoce, de lo que se entiende, y esto puede tener un punto de vista muy amplio. Esto muestra que es una carrera que esencialmente, por esencia, es interdisciplinaria. Podemos ubicarla como no como una categoría, sino que puede ubicarse en muchísimos ámbitos y puede estar vinculada hacia muchísimas cosas. Es una de sus principales esencias.
Puede enfocarse de una manera filosófica, educacional, documental, y su objeto de estudio es tan amplio, tan variado como es la información, que depende del contexto, depende del sujeto, depende del mismo profesional, y esto va a derivar en cómo la va a utilizar. Eh, Cada una de esas vinculaciones en lo que se tiene, eh, por eso es importante saber cómo lo vamos a manejar, cómo se va a manejar la misma, porque si la misma se maneja desde el enfoque muy tecnicista, se pierde la parte ética y la parte moral, la parte social, pierde la validez, la información. Pero si se enfoca simplemente en la parte espiritual, en la parte natural, en la parte humana, también pierde las normativas, pierde reglamentos, y es donde se puede perder el enfoque, la directriz hacia donde se está manejando la información. Es por esto que a medida que ha pasado el tiempo, han habido muchísimos aportes que han cambiado la forma en la que vemos la información. Ha habido una evolución histórica, por supuesto, desde 1900 hasta actualmente, hasta años anteriores, que han sido importantísimos de resaltar. Más o menos entre 1900 y 1945, 1950, es en donde van apareciendo todo lo que son las normas de clasificación. Es por supuesto, este paradigma muchísimo más cerrado, muchísimo más positivista, en donde la disciplina es mucho más ética. Se crea la Escuela de Bibliotecología de Europa y América Latina, y se desarrollan normas de clasificación y de catalogación, como son el Dewey, el Cutter, que son muchísimo más estrictas, están muchísimo más influenciadas por el tecnicismo, por el mantener la información de manera ordenada, de manera catalogada, de manera clasificada. Luego de eso, ya para mediados de los 50, el 70, aparece Pablo Clet con una visión un poquito más vinculatoria, en donde él globaliza toda esta información y en donde trata de integrar todo esto, también tomando en cuenta que es posguerra y que hay muchísima información. Él trata de globalizarlo, de hacerlo, tiene las primeras visiones de lo que, bueno, de lo que conoceríamos como internet, tiene esa idea de hacer de todo uno solo. Luego de eso, ya entre el 70 y el 90, es donde empieza la integración de la gestión documental. Sigue manteniéndose técnica, pero ya se toma en cuenta que dependiendo del contexto hay diferentes formas en las que se puede manejar la información. Se integra la informática a la gestión documental. Entonces es donde se integran las tecnologías que se van obteniendo poco a poco en estas bibliotecas, y surge la automatización bibliotecaria y lo que son bases de datos, este tipo de cosas. Esto es donde empieza la brecha y empiezan los debates epistemológicos, ya que empieza a tomarse de una manera un poco más humanista, un poco más pensada en cualidad y menos en lo que es lo cuantitativo. Y luego de eso, ya entre 1990, como bien sabemos, y el 2010 empieza la explosión tecnológica y de lo que son las redes sociales y la digitalización. Entonces es donde se necesita alfabetizar informacionalmente a los bibliotecólogos. Se necesita entender que los bibliotecólogos deben entender lo que es la información, lo que la información requiere, lo que la información plantea. Y ya no se ve la bibliotecología como un campo netamente enfocado en bibliotecas y en centros de información, sino que la información es algo que nos impacta desde cualquier parte, en cualquier momento. Entonces ya se ve como algo más social, más cultural, más geográfico, algo muchísimo menos enfocado en un sitio, en un lugar, en un espacio, sino algo muchísimo más amplio. Luego de eso, ya entre 2010 y ya en la actualidad, es esta parte que ya conocemos, es esta parte en donde la bibliotecología se debe dar pasos acelerados y llegar a consolidarse como un campo interdisciplinario. Esto depende, por supuesto, de dónde se encuentre. Sin embargo, los aportes son muy importantes en América Latina. Hay diversidad epistemológica, hay inclusión en lo que son los métodos, y ya se ve esto como algo muchísimo más amplio. Ya para los años actuales, 2024, 2025, 2023, post pandemia, ya por supuesto los cambios son brutales. Sin embargo, antes de entrar en ese ámbito, es importante conocer cuáles son los enfoques metodológicos y los métodos de investigación que se utilizan y se han utilizado siempre en la bibliotecología. En los primeros momentos de la bibliotecología, en la investigación bibliotecológica, el enfoque básico era el enfoque cuantitativo.
todo era ordenado, estructurado, siguiendo normas, siguiendo reglas de clasificación, normas de clasificación muy cerradas. Paradigmas como los de Dewey eran muchísimo más cerrados. Y, sin embargo, eso lo limitaba. Luego de eso, el enfoque cualitativo aparece, que es este enfoque que conocemos, estudia la información y los sujetos, pero se enfoca en comprender las experiencias, en comprender los comportamientos. Se hacen estudios de casos, se hacen entrevistas y es muchísimo más amplio en la parte social. Sin embargo, el enfoque cualitativo derriba un poco el enfoque cuantitativo. Es decir, presta más atención a a la experiencia que al razonamiento lógico. Y esto también limita el mismo. Para la actualidad no es el caso de Venezuela, pero para la actualidad el enfoque que se debería utilizar en la bibliotecología es muchísimo más mixto, ya que se entiende que la bibliotecología es algo interdisciplinario y es algo que se mueve entre disciplinas. Es importante entonces que también se mueva la forma en la que se investiga en la bibliotecología. El enfoque mixto es el enfoque básico actualmente y el vigente. Él combina lo que es la riqueza interpretativa de lo que es lo cualitativo y la precisión que le aporta el cuantitativo. La investigación es participativa, pero a pesar de eso los diseños son secuenciales, son sistematizados, son automatizados, pero con la idea de hacerlo a nivel social. La visión es muchísimo más compleja, la evaluación entonces es muchísimo más rica y la tendencia es impresionante cómo los usuarios y los receptores de información y también los profesionales de la información se ven afectados por esto. Esto lo hace complejo, lo hace profundo y lo hace útil, hace que la información sea útil. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Esto ha ido cambiando y cada vez nos enfrentamos a brechas muchísimo más profundas. El aparecimiento de la inteligencia artificial y el COVID fue como decía anteriormente, fue un cambio drástico en esto. Hay diferentes visiones desde las cuales ver esto, como puede ser José López Yepes, Miguel Ángel Rendón, Pablo Clet. Todos estos visionarios, por supuesto, tenían su punto de vista. Y es interesante ver cómo ellos piensan o pensarían sobre la inteligencia artificial y su postura ante estos nuevos paradigmas, ante estos cambios de paradigmas que son innegables en lo que es la ciencia de la información. Los cambios informativos actuales son constantes, diarios, y es importante mantenernos siempre al día. José López Yepes, por ejemplo, para él la documentación como disciplina científica se debe adaptar a los nuevos entornos digitales. Por lo tanto, la IA puede utilizarse, por ejemplo, en el caso de su manera de pensarlo, para la recuperación semántica de información y para el análisis de citas. Por lo tanto, como él hace énfasis en la ética de la información y en la evaluación científica automatizada, esto es de ayuda para la sistematización, para la automatización de cosas. En cambio, por ejemplo, para Miguel Ángel Rendón Rojas, el objeto de estudio debe ser el mismo, el sistema informativo documental. Entonces la IA no es un cambio de paradigma en sí, sino una herramienta, una innovación tecnológica dentro del mismo paradigma científico. La IA se utiliza como herramienta de organizar, de recuperar datos, pero se debe mantener la parte abstracta de la ciencia de la información. Paul Clet, como un defensor de la globalización del conocimiento, entonces él tenía la idea de hiperdocumentar todo, de hacer la hiperdocumentación, la clasificación universal. Y la IA se podría utilizar como una forma de documentar, digitalizar toda la información. Podría ser algo de globalización. Sin embargo, sigue siendo una postura un poquito tecnicista. Dewey, por su parte, también, que como fundador del método de clasificación decimal, podría sentarse como la inteligencia artificial como una catalogación precisa, eficiente. Se podría utilizar para catalogar de forma precisa y eficiente. Y para hacer taxonomías inteligentes. O sea, que se podría operar desde diferentes puntos en el mismo contenido de información. Como sistemas híbridos, como sistemas automatizados y sistematizados híbridos.
Emilia Curra era una defensora del informacionismo y la integración vertical de la ciencia, en donde la IA es una clave en la organización del conocimiento científico. Ayuda a hacer tesauros, ayuda a hacer ontologías, sin embargo no enfocándonos en la parte de lo que la información contiene, sino de cómo contener esta información. La IA actúa como mediadora entre las disciplinas. Y para Emilio Septién, que es promotor de la investigación bibliotecológica, él opina que la inteligencia artificial podría ser utilizada para modelar sistemas bibliotecarios. Todos ellos, como se puede ver, Salvador Gorbea, profundizan en el estudio de la interdisciplinaridad, y él opina que la inteligencia artificial puede ser vista como una herramienta de integración conceptual. Como podemos ver, todos ellos ven la inteligencia artificial como una herramienta, más que como un problema, más que como una resolución de la información, más que como una forma de obtener información, más una herramienta para organizarla, para mantenerla clasificada, para darle un orden y una estructura. Pero para eso habría que darle un orden y una estructura. En América Latina, Joan Pirela, como defensor de la investigación venezolana, puede notarse como una clave para reducir brechas en el acceso a la información. Es una forma en que todos podemos acceder a información de manera muchísimo más rápida. Sin embargo, es importante, ahora nosotros como profesionales de la información, entender que no es la única forma de acceder a la información, y que para acceder a la información se debe entender la información en sí. Como conclusión general, por mi parte, en los próximos 3 años, 2 años incluso, de la ciencia de la información, lo veo como una necesidad de cambiar, una necesidad de cambio. La información cada vez tiene más necesidades de cambios, de mejorías y de actualizaciones. Quedarse en la parte técnica, netamente técnica de la ciencia de la información, es un error. Verlo desde un punto de vista netamente cualitativo también es un error. Verlo como algo muchísimo más abstracto también es un error. Me parece que debemos integrar todos los pensamientos, y todos han ido evolucionando, y si se ha visto la cadena de evolución de la información, ha sido precisamente para ver que todos son importantes, que es importante la interdisciplinariedad en esta carrera. En cuanto a la inteligencia artificial, se debe entender como una herramienta, se debe entender como una forma de manejar la información, sin que esto implique que la información siempre sea certera. Si sabemos que para la ciencia de la información maneja la información como información que debe ser ética y moral y debe ser correcta, sin embargo, debe ser entendida como estructura, podemos ver la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías, como una forma de darle estructura, una forma de manejarla, una forma de entenderla, pero no desde un punto de vista cerrado de que la información debe ser siempre estructurada de la misma manera, debe tener siempre las mismas normas, porque eso es atrasarnos. En el ámbito venezolano, por supuesto, creo que estamos en el paradigma aún más atrasado de la ciencia de la información, y mientras no cambiemos los paradigmas y la forma en la que vemos la información, las redes sociales, las tecnologías, es imposible adelantarnos a esto. Por lo tanto, me parece que la inteligencia artificial, ya que llegó para quedarse, debemos aprender a utilizarla, debemos darle el uso más ético, moral posible, y llevarlo cada vez más a nuestras vidas de la manera más responsable posible. No confiarnos al 100%, siempre asegurarnos de que la sistematización está bien, para que al hacerlo automático sea muchísimo mejor. Si entendemos qué es lo que se está haciendo bien, se entienden los errores. Bueno, eso es todo en el podcast de hoy sobre la bibliotecología y las ciencias de la información. Espero que les haya gustado. Un saludo.